con expectativas. Usted quizás el día de hoy está en este lugar y vino con una expectativa de saber qué voy a aprender en esa conferencia o en ese evento que me invitaron. Siempre que vamos a un lugar, vamos con esa inquietud. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy en ese momento encontrar que desconozco? Y en esta hora, le decía yo, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar algo muy importante que para el joven es fundamental, pero que muy pocas veces se reflexiona y se detiene, y es fundamentar nuestras vidas. Quiero dejarle un significado, un concepto. Al final se lo voy a preguntar. La palabra joven en la Biblia tiene un significado profundo, un poco más allá de lo que regularmente tenemos el contexto en lo intelectual, que cambia de etapas, por decirlo. Pero la palabra joven significa en la Biblia inexperto. ¿Qué significa la palabra joven? Inexperto. No le quiero dar la palabra en hebreo porque está un poco difícil de pronunciarla. Pero la palabra joven significa inexperto. Y sabe que la etapa que ustedes están viviendo en este momento como jóvenes, como adolescentes o jóvenes, es la etapa más importante o más linda que le toca vivir al ser humano. La etapa que ustedes están viviendo en este momento es la etapa más importante. Pero déjenme decirles algo muy importante, que esta etapa que ustedes están viviendo es una etapa que pasa muy rápido. La etapa de la juventud o de la adolescencia es la etapa la cual nos toca vivir muchas cosas, pero que a la vez es muy fugaz, pasa muy rápido. Y en la etapa de la juventud hay muchos cambios. Quizás algunos de ustedes las están viviendo. Una de ellas es que comienzan a dejar de ser niños y comienzan a ser hombres o mujeres. Y esta etapa de la adolescencia es muy difícil, porque de repente tenemos 15, 14 años y estamos en la casa haciendo la tarea y de repente se nos viene algo de niños. Queremos ver las caricaturas, queremos jugar a la cocinita. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Verdad? Y de repente dicen, ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo quiero ser una persona formal, quiero ser alguien que ya se comporte, pero de repente nos salen ciertas cosas de niño. ¿A cuántos todavía les sigue pasando que siguen comportando como niños? Cuando el papá de repente les dice algo y ustedes comienzan a hacer un berrinche. O ya son maduros. Pregúntale al que está al lado, ¿ya eres maduro? Pregúntale. ¿O todavía te comportas como niño? La etapa de la adolescencia y de la juventud es una etapa muy, muy importante y que debe de tener o debe de ser considerada en fundamentarse. Sabe que el joven siempre está expuesto a tomar decisiones y esas decisiones van a determinar cómo va a ser tu futuro, cómo va a ser el mañana. Las decisiones que tomes en este momento van a influenciar tu vida, todo lo que toque vivir en esta tierra. Es muy importante el que fundamentemos nuestras vidas, que sepamos qué es fundamentar nuestras vidas. Imagínese alguien que no tiene un fundamento, es movido muy fácilmente. Yo le decía al inicio, ¿alguien se recuerda qué significa la palabra joven? Inexperto. Voltea al que está a su lado y dígale, oye, ¿sabes que eres un inexperto? Dígaselo. ¿Ya se lo dijo? ¿No le gustó? ¿Verdad que no? Pero eso es lo que significa joven, significa inexperto. Y es muy importante el fundamentar nuestra vida en esta mañana, lo que Dios quiere hablarnos. Quiero darle dos conceptos de lo que significa la palabra fundamento. Y ponga atención, porque yo le decía, cuando venimos a una conferencia, venimos con una expectativa de que algo conozcamos y que algo sepamos que quizás no conocíamos. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, algo va a suceder. Decía un amigo en algún momento, cuando tú te sientes a leer un libro, Abisaí, ¿qué estás haciendo? Estás leyendo un libro, pero cuando tú lees la Biblia,
Tú no lees la Biblia te lee a ti. ¿Cuántos sabían eso? Cuando usted abre un libro de algún poeta o algún psicólogo, estás leyendo a ese psicólogo. Pero cuando tú abres la Biblia, Dios te está leyendo tu vida. Él sabe lo que hay en ti. La palabra fundamento significa que es el origen donde se asienta una cosa. Es lo que significa fundamento. Significa que es un principio o es un origen donde se asienta ¿qué? Algo. Eso es fundamento. También fundamento es la parte de una construcción que está debajo de la tierra y que le da solidez y le sirve de base y apoyo. Esto es fundamento. De este lado, ¿ya entendimos lo que es fundamento? ¿Qué es fundamento? Es la base de una construcción que se tiene que hacer debajo de la tierra y sirve de apoyo. De este lado, ¿qué es fundamento? Pero también es un principio o un origen donde se va a sentar una cosa. Eso es un fundamento. Entonces nuestras vidas tienen que ser fundamentadas sobre algo. Los jóvenes deben de entender que su vida tiene que estar fundamentada sobre algo. ¿Cuántos han visto de repente cómo se construye una casa? ¿Qué es lo que se hace? Los cimientos. ¿Cuántos han visto las noticias y de repente han visto que hubo un tornado en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las casas en Estados Unidos? ¿Ha visto cómo quedan como basurero? Son levantadas completamente. ¿Cierto o no? ¿Ha visto usted esas escenas? ¿Sabe por qué? Porque en Estados Unidos las casas se construyen de manera distinta aquí en México. Se pone una plancha como esta de concreto y sobre la plancha de concreto se comienza a construir con materiales como madera, como aluminio. Entonces no hay ningún cimiento más que la plancha esta de concreto. Cuando viene un tornado o viene un huracán, la casa es desprendida completamente porque no tiene ningún fundamento. Solamente está la plancha. De igual manera sucede con la vida del joven. Hay jóvenes que tienen fundamentos, que están profundos, que están arraigados. Pero hay jóvenes que no tienen ningún fundamento. Viene un amigo y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres fumar? ¿Y sabe qué hace el joven? Toma el cigarro. Viene otro amigo en la escuela y te dice, ¿sabes qué? Vamos a robar. Y como no tienes fundamento, vas y haces lo que el joven hace. O de repente hay una chica que tiene un novio que alguien vino y la comenzó a cortejar. Y le dice, oye, qué linda eres, qué hermosa eres. Y lo que te dice a ti, se lo dice a todas. ¿Y sabe qué hace la jovencita? Se lo cree. Y sale con él, sin saber que es una persona que quiere abusar de ella, de su confianza. Son muy importantes los fundamentos en la vida que tú tienes. Es la etapa más hermosa que tienes como ser humano. Nunca regresará, jamás. Es como agua entre los dedos. Por eso es tan importante fundamentar nuestras vidas. Y yo le pregunto de este lado, ¿qué significa la palabra fundamento? Es la base en la construcción donde se pone o se apoya para edificar algo. De este lado, ¿qué es fundamento? Es decir, necesitamos una base para poder comenzar a construir ciertas cosas. ¿Cierto o no? No sé si tenemos el texto. Pero leímos el texto en Lucas capítulo 6, versículo 48, que nos habla acerca de fundamentar nuestra vida. Yo les decía al inicio, un licenciado consulta los libros de leyes para poder responder a un problema. Dice el versículo que tenemos ahí en la pantalla, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Un fundamento en la Biblia es es oír y ¿qué más? Hacer. Un fundamento es que yo escucho algo de parte de Dios, pero lo que escucho de Dios lo voy a hacer. Hay mucha gente que escucha muy buenas cosas y dices, qué padre lo que estoy escuchando, pero nunca pongo en práctica lo que estoy escuchando.
¿Sabe que regularmente en las conferencias de jóvenes que se dan en lo secular, siempre hablan de esto? Dios quiere explotar tu potencial. Tú tienes un potencial muy grande y Dios quiere explotarlo. Y la pregunta que yo me hago, ¿cuál es el potencial que tiene el ser humano? ¿Qué potencial tienes tú, joven? ¿Qué potencial tenemos nosotros? Allá afuera en lo secular, dice la psicología que el hombre es una víctima. Dice la psicología, entre autores, Freud y Erickson, que el hombre es una víctima de la sociedad y que si mejoramos el entorno de la sociedad va a cambiar nuestra manera de vivir. Mas sin embargo dice la Biblia que el hombre tiene un problema y es un problema de naturaleza. Dice Jesucristo en Marcos 7:21, no lo busque, que de adentro del corazón salen las malas cosas: robar, mentir, tomar, emborracharse. Entonces de repente nos dicen, es que tú tienes un potencial. ¿Cuál potencial? El que cuando te levantas en las mañanas, te levantas de mal humor, enojado, molesto, y te dices, no me hables porque estoy molesto. ¿Qué potencial tenemos nosotros los seres humanos? El de ponernos en rebeldía todo el tiempo. ¿Sabe que el joven casi por lo regular se levanta en las mañanas malhumorado, enojado con todos? Con su mamá, con el hermano. No me hables, estoy cansado, estoy molesto. Así soy. ¿Y qué? ¿Qué potencial tenemos nosotros? Solamente el de pecar. Por eso es tan importante este momento que tú tienes en tu vida. Hay un principio que la Biblia enseña y que dice, el que oye mis palabras y las hace, hay un resultado. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, y aquí la palabra casa en griego también hace condición de la persona que vive dentro de la casa. Y aquí entramos nosotros. Edificar una casa, y dice que al edificar una casa hizo dos cosas. ¿Qué dice ahí? Cavó, ¿y qué más hizo? Ustedes han visto que para construir una casa tienen que hacer un ejercicio. ¿Qué es? Sacar tierra. ¿Cierto o no? ¿Han visto ustedes eso? Tienen que escarbar, pero la palabra cavar habla de algo profundo y habla de meter un instrumento para sacar algo que está ahí, que tenemos que poner una base. ¿Cuántos saben que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿De este lado? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Estamos de acuerdo? Viene una pregunta. Cuando queremos fundamentar nuestras vidas, tú tienes algo dentro de ti, es tu voluntad. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, una de las dos va a estar ahí. No pueden estar las dos. O está la de Cristo, o está la tuya. ¿Cuántos ven eso? Es decir, si tú dices, yo quiero seguir a Dios, entonces tienes que dejar que la voluntad de Dios esté en ti. Y una voluntad tiene que salirse. ¿La de quién? ¿Sí entendemos? A veces decimos, Dios, yo te quiero servir, quiero que me uses. Pero tu voluntad es la que está dentro. La de Dios nunca ha llegado. Y por eso entramos en rebeldía. Y por eso nos comportamos como nos comportamos. Porque no hay un fundamento. La palabra, primero tenemos que hacer, cavar. ¿Cómo se cava en la tierra? ¿Qué se necesita para cavar en la tierra? Dígame un instrumento. Pico, una pala. Y esta pala lo que hace es meterse y sacar algo que tiene que removerse para poner un fundamento. Se llama tierra, ¿cierto o no? O piedras. En lo espiritual hay un instrumento que se ocupa para meter y sacar en el ser humano esa tierra que se llama voluntad, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza
para que salga de nosotros la voluntad y se ponga una base, la base de Dios. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Ahora entiendes por qué te comportas como te comportas. Porque tu vida aún no está Cristo. Es tu carne. Eres tú. Eres tú que de repente cuando estás molesta, agarras la puerta y ¡pum! La azotas. Y te molestas. Y no te gusta que nadie te llame la atención. Mucho menos los papás. ¿Quién es mi padre para que me digan lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y en base a qué determino que yo estoy bien y él está mal? Si dice la Biblia que yo soy un inexperto. Tenemos que hacer algo, fundamentar nuestra vida. Y tenemos que dejar que el instrumento de Dios, que es la que... ¿Cuál es el instrumento que Dios deja para sacar la tierra de nosotros? De este lado, la palabra de Dios. Es la que va a sacar la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Nuestra voluntad. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, hay un principio, cavar. Número 2, es ahondar. Y la palabra ahondar habla de empujar hacia adentro con fuerza. Y en esta hora lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y ustedes como jóvenes, Él está ahondando, está empujando su palabra para que entendamos qué importante es fundamentar nuestra vida, poner una base. Es triste saber que en las iglesias, los jóvenes o las jovencitas, viene alguien de afuera y le dice, qué hermosa eres, y se van detrás de él. No hay un fundamento, no hay una convicción en su vida para decir sí y decir no, porque no hay fundamentos en nuestras vidas. Tus convicciones van a ser bombardeadas constantemente, pero tu fundamento va a determinar si está sólido o no está sólido. Es lamentable ver que hoy, como ha crecido en adelantos tecnológicos el mundo, en información, y no logro entender cómo es posible que jovencitas de 14, 13, 15, 16 años siguen siendo embarazadas. Y como hombres jóvenes son promiscuos. En este momento, aquí quizás hay jóvenes que tienen sexo ilícito. Y mujeres que tienen sexo ilícito. No se cuidan. ¿Saben por qué? No tienes fundamento. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que cuando tú tienes un novio y tienes otro novio y otro novio, te estás desprestigiando y estás perdiendo tu dignidad. Pregúntenle a un hombre, aquí, los jóvenes, ¿qué mujer buscarían para que fuera su esposa? ¿La que es en la escuela, la popular? ¿La que con todos anda? ¿O la seria? ¿Con quién, jóvenes? Cuídense, jovencitas. Fundamentar nuestra vida es poner bases. Y una de ellas es que Cristo esté en nuestras vidas. Si tú eres una jovencita que con todos anda, estás perdiendo tu dignidad. ¿Y sabe por qué eres tan fácil? Porque no tienes fundamento. Porque este joven que te dice qué hermosa eres, a todas se las dice. Y tú ingenuamente dices, lo hago. Entonces tenemos que cavar y ahondar. Dice el texto, continúa diciendo, y puso, ¿qué puso? Es decir, para poner un fundamento hay que cavar y ahondar. ¿Y luego qué se hace? Se pone una base. Es importante hoy, en pleno siglo XXI, que ustedes tengan fundamentos. Esta conferencia no es para motivarte y para levantarte el ego y el orgullo y decir, tienes un potencial extraordinario, sino más bien lo que Dios quiere hacer es que en tu vida pongas un fundamento. Que te lleves de este evento una base para tu vida. Sepas qué hacer cuando alguien venga a tu vida y te bombardee y te insista. Y tú sabes que es malo. Los jóvenes hoy necesitan fundamentar su vida en algo. Es lamentable que los jóvenes de la iglesia se comportan como la gente que no conoce a Dios. Somos iguales. Vamos en la escuela y la hacen como todos.
¿Qué tienes de malo? Es que sigues haciendo lo que ellos hacen y no lo que dice la palabra de Dios. No tienes fundamentos. ¿Ve qué importante es una conferencia como esta? Es tan importante porque depende de tu vida. La juventud, la adolescencia se va a ir de tus manos. Si le podemos dar a cambio a la presentación de Mateo 7, dice, y fundamentó su, antes de que la quites, hijo, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino, ¿qué vino? Una inundación. El río dio con qué? Con ímpetu. Contra aquella casa, contra aquella vida. Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Un joven con fundamentos no lo mueve nadie. Un joven con fundamentos sabe qué quiere y qué busca en la vida. Una jovencita cuando tiene un fundamento sabe qué quiere en la vida. Quiere respeto, quiere trascender y quiere cuidarse. Y cuando un hombre venga a su vida, lo primero que va a pedir es: respétame. Vamos a cambiar, porque vamos a avanzar con la conferencia. ¿Cuál es el nombre de la conferencia? Pregúntale a la que está al lado. ¿Te estás fundamentando? Y dile: dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Díselo. Es decir, o está Dios o estás tú. No puede hacer Dios empujar para allá a tu voluntad. Este texto que tenemos enfrente, Mateo 7, 24 y 25, es paralelo y habla de lo mismo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que dice sabio. Alguien que sí es inteligente. ¿Qué hizo este hombre prudente y sabio? ¿Qué hizo? Es decir, se detuvo en su juventud y dijo: es importante fundamentar mi vida. Cuando Dios nos mueve a nosotros como iglesia a hablar de este tema con ustedes, es porque Dios se interesa contigo. Dios quiere que fundamentes tu vida. Y dice que edificó su casa, su vida, sobre algo. ¿Sobre qué? ¿Cuántos saben que el material más fuerte que existe en la actualidad es la piedra? ¿Cierto o no? Cuando alguien va a construir una casa, busca el material, el mejor material. ¿Y cuál es? La piedra, la roca. Entonces, vean lo que viene. Después de que hubo un fundamento, vienen tres cosas que van a bombardear tu vida. Número uno, ¿cuál es? Lluvia. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de gotas que se acumulan y comienzan a caer. Pero la lluvia es algo que está constante. ¿Cuántos saben identificar cuándo viene la lluvia? ¿Verdad que de repente aparece que comienza el cielo a nublarse y comienza a caerse? ¿Qué hace la lluvia? Nos moja. Y sabe que a los jóvenes van a venir a tu vida situaciones que de repente van a llegar. Tú estás tranquilita en tu escuela con tus amigos y de repente va a llegar alguien y te va a decir: oye, qué guapa eres. ¿Quién es mi novia? Y tus convicciones van a ser confrontadas. Oye, ¿me amas? Vamos a acostarnos. ¿Con qué fundamento respondes a esa pregunta? Oye, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un cigarrito. Vamos a tomar. Y usted dirá: pastor, ¿dónde dice en la Biblia que fumar es malo y que tomar es malo? Porque quizás ustedes, aquí alguien, más de uno, lo está pensando. Y quisiera preguntarlo. En una ocasión me preguntaba un joven en un instituto bíblico: pastor, ¿es malo irme a un prostíbulo? Y él como que estaba siempre, así es el joven, ¿no? Lanza preguntas para ver si sabemos, a ver qué contestamos. Es algo particular de ustedes. Y sabe, le contesté yo esto. La pregunta es: ¿Jesús entraría al prostíbulo? ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús agarrar la botella y tomaría cerveza? ¿Jesús agarraría el cigarro y lo fumaría? Entonces tienen la respuesta. ¿Es malo o es bueno? Antes de que preguntes, ¿está en la Biblia? Pregúntate:
Jesucristo lo haría. Entonces, la lluvia son aquellos acontecimientos que vienen de manera esporádica y te van a bombardear. Número 2, vinieron ríos. Y un río viene con más fuerza y es más agua. Un río es aquellas cosas que vienen a tu vida que te bombardean con fuerza. Por ejemplo, tu virginidad, tu dignidad. Y está empujando constantemente el chico, vamos a acostarnos, y vamos a acostarnos. Deja la iglesia, sé mi novia, olvídate de tu papá. Y está empujando ese río en tu vida, constantemente está ahí, todos los días. Y está probando tu fundamento. Primero son lluvias esporádicas, te mojan. Pero el río causa daños fuertes. Un río pega con fuerza y es capaz de derribar un puente de concreto. Un río con fuerza es capaz de destrozar una casa. Un río es capaz de destrozar la vida a un joven y a una jovencita. Es capaz de truncarle su vida y salir embarazada a los 15 años. Un río es capaz de truncarte tu vida y sacarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Número 3, vientos. Primero fueron lluvias, luego ¿qué? Ríos. ¿Y luego qué más? ¿Usted sabe dónde vive el viento? ¿Verdad que no? De repente llega el amiguito que de la escuela o el compañero o el vecino y comienza a lanzarte cosas. Y tú estás expuesto. Fundamentar tu vida es poner la base. Primero escarbar y poner una base. Esto va a llegar a tu vida, joven. Si no es que en este momento está en tu vida llegando. Aquí quizás hay jóvenes que por su mente ha pasado abandonar la escuela, suicidarse. Jóvenes que han caído en depresión y no tienen un fundamento para sobreponerse a estas cosas. Entonces, cuando viene un viento, ¿qué hace un viento? Le comentaba yo al inicio, cuando vemos en la noticia las casas en Estados Unidos, viene un huracán, ¿y qué hace con la casa? La destruye, la levanta y la azota. La lleva lejos y solamente encuentra escombros. Así son los vientos de la vida, joven. ¿Cuántas personas adultas de 30, 40 años les dicen, aprende de mi hijo, ve cómo estoy, soy madre soltera, mi esposa me abandonó, no soy nadie en la vida, nunca estudié, porque nunca hubo nadie que me dijera algo? 3 cosas. Concluyo con esta reflexión. Dice la mitología griega que en una ocasión se juntaron los dioses para crear al hombre. Y dicen los dioses, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice uno, pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con algo distinto a nosotros. Que sea distinto, porque si es como nosotros, pues va a ser otro Dios. Y dice, vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacerlo que le falte algo. Y dice uno, perfecto. Vamos a hacerlo sin felicidad. Vamos a esconderle la felicidad. Y dice uno de ellos, vamos a esconderlo en lo más alto. Y le contesta a otro y le dice, no, porque él puede crear un invento y puede subir al cielo, a las alturas, y encontrar la felicidad. Y dice otro, vamos a esconderlo en el más profundo del mar, allá en las profundidades del mar, ahí vamos a esconderle la felicidad a este hombre. Y dice otro, no, porque puede inventarse algo e ir a la profundidad del mar y encontrarlo. Y se levanta el más viejito de ellos y dice, vamos a esconderles la felicidad dentro de ellos mismos. Y sabe que el ser humano y jóvenes, ustedes quizás, están buscando la felicidad. Y la felicidad no está en aquella persona que te entrega su cuerpo.
La felicidad no está en un cigarro, una botella, una rebeldía. La felicidad está en Cristo Jesús, porque es el único que puede llenar el vacío que existe en el ser humano. Fundamentar nuestra vida es saber que podemos encontrar en Dios la respuesta a lo que nosotros hay. Voy a pedirle que se ponga de pie. ¿Cuál es el tema de la conferencia? Probablemente aquí hay algún joven que no es cristiano y que tiene una fe distinta. Pero ¿sabes qué? Sé que crees en un Dios. Y sé que tienes temor a Dios. Y todos sabemos que orar es hablar con Dios. Si no lo sabías, hoy lo sabes. ¿Sabes que en este lugar es un propósito de Dios no restregarte en la cara lo mal que has hecho las cosas, sino es hablarte y decir que puedes cambiar estas cosas que están mal? Voy a invitarte que cierres tus ojos. Todos cierren sus ojos. Voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has ministrado en esta mañana. Gracias te doy, Padre, por los jóvenes que asistieron a esta primera conferencia, para que tú les hablaras. Señor, te pido que estos jóvenes fundamenten sus vidas en la roca, y esta roca eres tú, Cristo. Te pido por aquellos jóvenes que quizás llegaron a esta conferencia y en su vida no hay fundamentos de nada, son llevados de un lado para otro. Te pido por ellos misericordia y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, así como estás, no abras tus ojos, manténlos cerrados para que no te distraigas. Es un tiempo en el cual tú puedes hablar con Dios. Y ahí donde estás tú, habla con Él y dile: Señor, ayúdame. La juventud que tengo sé que va a pasar muy rápido. Ayúdame a no equivocarme. Ayúdame a fundamentar mi vida en ti, oh Dios. Ayúdame a que ese fundamento seas tú, a no equivocarme, y que pueda, Señor, a partir de hoy, entender que una vida sin fundamentos es una vida que es llevada de un lado para otro. Ayúdame, oh Dios. Dígale: ayúdame, oh Dios. Ayuda mi vida. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un principio de Dios es que Dios siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Hoy tú necesitabas escuchar esto. Necesitabas escuchar que es importante fundamentar tu vida. Puedes sentarte. Así dejamos el lugar a mi hermano para que continuemos con las actividades de este día y que Dios nos ayude y nos vemos más adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y nuevamente el Señor hablando a nuestras vidas, jóvenes. No echemos esto que el Señor transmitió en esta mañana en saco roto, ¿verdad?